Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por haber aceptado esta invitación a esta rueda de prensa que se realiza... ¿Perdón? ¿No hay audio? Sí, sí hay audio, sí hay audio. ¿Quién dijo no hay audio? Acuérdese que estamos en la sede de Creo, aquí somos cordiales con todos. Bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta rueda de prensa. Creo que para muchos será la primera vez que están presentes aquí en las oficinas centrales del movimiento Creo, que es la casa de ustedes, con las puertas abiertas, con toda apertura. Siempre mantendremos la información disponible para que ustedes puedan transmitirle a todos los ecuatorianos. He creído conveniente e importante convocar a esta rueda de prensa hoy, luego de mi viaje a las ciudades de Brooklyn, de Queens, de New Jersey, de Connecticut y de Nueva York. Y he creído conveniente porque la prensa internacional y la nacional han puesto en conocimiento de los ecuatorianos las proyecciones de crecimiento económico del Ecuador para el año 2016 y 2017, elaboradas por el Fondo Monetario Internacional. Y estas cifras son realmente de impacto. El Fondo Monetario prevé que el Ecuador, que la economía ecuatoriana decrecerá en un 4,5% en el año 2016 y en un 4,3% en el año 2017. Es decir, que junto con la recesión ya vivida y la crisis vivida en el año 2015, el Ecuador está en la mitad de un túnel oscuro en el manejo de su economía, con 3 años de crisis económica y de decrecimiento económico. Esta es la evidencia numérica del fracaso del modelo correísta en el Ecuador, del fracaso del modelo correísta de Correa, de Moreno y de Glass, los trillizos del continuismo que creen que los ecuatorianos no nos damos cuenta que mientras aquí se vive una crisis que impacta a las familias ecuatorianas, aquellas que quieren un empleo hoy y que no lo han conseguido y que están perdiendo la esperanza de conseguirlo, aquellos jóvenes ecuatorianos que acaban de graduarse de los colegios de la costa o que van a graduarse de los colegios de la sierra y que sienten la ansiedad que no van a poder conseguir un trabajo en el Ecuador. Aquellas madres solteras a cargo de 2 y de 3 hijos que con la carpeta bajo el brazo están cansadas de recorrer industrias y comercios del Ecuador para que le digan: no, para usted no hay un empleo. Todos ellos que van a sufrir ven cómo los correístas le dan las espaldas. El uno vive cómodamente en Suiza con dinero público de los ecuatorianos. Y el otro, cual artista de Hollywood, se va al preestreno de un comercial carísimo que tiene un único propósito: vender la imagen de un presidente que se autodenomina simpático. Simpático será para él y para sus compinches, pero no puede ser simpático una persona que en el Ecuador ha tratado de tirapiedra al maestro ecuatoriano, ha tratado de corruptos a periodistas honestos de la prensa independiente, ha tratado de gorditas horrorosas, se ha burlado en los peores términos de hombres y mujeres
porque no coinciden o no coincidimos con su forma de pensar y su forma de actuar. Esta mala noticia que nos comunica el Fondo Monetario Internacional no hace sino ratificar lo que nosotros desde el movimiento Creo venimos diciendo desde el año 2012. Este modelo económico no es sostenible y no es sostenible en el tiempo porque depende del alto precio del petróleo, depende del agresivo endeudamiento público. Pero ya vemos, como lo advertimos en la campaña del 2013, cayó el precio del petróleo, ya no hay acceso en términos razonables al financiamiento externo y vemos cómo la crisis se hizo presente en el Ecuador. Crisis que lo que va a impactar es a la familia ecuatoriana, porque más allá de la contracción económica que per se es negativa y mala, el mayor impacto está en la reducción del ingreso promedio de los ecuatorianos. Como ustedes conocen, la población ecuatoriana crece a una tasa del 1,5% anual. Si la economía decrece 4,5%, a eso hay que sumarle este 1,5% y veremos cómo el ingreso per cápita de los ecuatorianos caerá en un 6% y en un 5,5% respectivamente en los años 2016 y 2017. Para llevarnos en términos nominales a un ingreso per cápita menor que el del año 2011, es decir, estaríamos frente a la realidad de retroceder 5 años hacia atrás. Por eso digo yo, los trillizos del continuismo se tienen que ir a su casa. Correa, Moreno y Glass tienen que irse a su casa para dejar en paz a todas las familias ecuatorianas. Porque dentro de estas circunstancias, yo le quiero decir a ustedes, los miembros de los medios de comunicación, y por su intermedio a todos los ecuatorianos, el Ecuador tiene salida aún sin petróleo, pero necesariamente tiene salida sin el correísmo. Por eso es necesario un cambio en el 2017 y porque el 84% de los ecuatorianos quiere un cambio, porque ya más del 40% sabe que esta crisis económica es producto de la mala administración de los trillizos del correísmo, porque saben que no es verdad que la dolarización produce crisis, porque saben los ecuatorianos que el dólar en su bolsillo ha producido bienestar y la posibilidad de incrementar el patrimonio de las familias ecuatorianas. Ahí tenemos en el propio informe del Fondo Monetario Internacional países como El Salvador y Panamá, dolarizados como Ecuador, sus economías van a crecer alrededor del 6% en el año 2016 y 2017. El Ecuador dolarizado se ha convertido del gran jaguar latinoamericano que nos quisieron decir al patito feo de la economía latinoamericana, ubicándonos en el segundo peor lugar de las proyecciones de crecimiento. Solo nos gana Venezuela con una proyección de menos el 8%. Y todos los amigos de los correístas a nivel latinoamericano están presentando magros resultados para sus sociedades, para sus países, para sus habitantes. Por eso debemos de ser claros, los países que crecen son países que se desarrollan en un ambiente de libertad. Son países con economías modernas como la que nosotros queremos impulsar.
economías abiertas al mundo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador es lo que necesitan las familias ecuatorianas. Más producto ecuatoriano al mundo, más inversión extranjera del mundo en el Ecuador. Es la única forma de fortalecer la dolarización. Es la única forma de producir un crecimiento económico generador de empleo para todos los ecuatorianos que lo necesitan hoy. Es la única forma de fortalecer la dolarización, no con la novelería de la moneda electrónica, que no es sino otro invento del correísmo para pasar de agache, pretender pasar de agache, como si el pueblo ecuatoriano fuese tan incauto de cambiar un billete dólar por un número que le dicen una transacción electrónica que muy seguramente en el futuro no tendrá ningún respaldo en moneda, en dólares. Por eso, queridos amigos, queridos ecuatorianos, tenemos alternativas. Podemos salir de la crisis a la que nos han llevado los correístas. Tenemos alternativa, pero esa alternativa pasa por un cambio político. Que los correístas se vayan a sus casas, nos dejen en paz y se produzca el cambio que el 84% de los ecuatorianos quiere para lograr el bienestar de sus hijos y de su familia. Muchas gracias para todos ustedes y quedo a disposición para las preguntas que ustedes tengan para mí. Gracias a todos. Panamá Paper, señor Lazo, que habla de que los ecuatorianos traigan dinero. Así es. Pero usted se lleva a un paraíso fiscal parte de su dinero. Querido amigo, sobre aquel tema ya me he referido de manera amplia y contundente. Le sugiero que de ahora en adelante llame los Correa Papers, porque quienes aparecen en aquellos documentos son los compinches del correísmo, funcionarios públicos que con sus sueldos tienen que explicarnos cómo adquieren propiedades que las esconden en lo que usted llama esos paraísos fiscales. Yo he sido claro, absolutamente claro y transparente sobre mi vida y la de mi familia. Comprendo que usted y los correístas y sus compinches no comprendan porque no entienden de economía y lo han demostrado produciendo la caída del 4,5%. Cuando uno invierte en un banco en el exterior, capta recursos del exterior y presta a los ecuatorianos. Es decir, mi querido amigo, lo que yo he hecho es canalizar inversión extranjera hacia el Ecuador. Lo que predico todos los días, lo que digo todos los días. Pero ¿sabe qué, querido amigo? Correa, Moreno y Glass no saben cómo le entra el agua al coco. No saben que esto es poco a poco. Señor Lazo, con unos indicadores menos negativos, el gobierno ya había reducido el presupuesto, está aprobando nuevos impuestos tributarios y tributos. ¿Usted qué avisora? ¿Qué cree que el gobierno va a hacer ahora? Como dice el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, si queremos salir del hueco, hay que dejar de excavar el hueco. Y la manera de excavar y socavar el hueco en el que estamos es con los correazos tributarios. Por eso están yendo en la dirección contraria. Por eso le advertimos a los ecuatorianos. La salida es por la vía del comercio. La salida es por la vía de la inversión. La salida es por el fortalecimiento de la dolarización. La salida es por el camino de la libertad, por donde transita Colombia, transita Perú, transita Chile, quien en esta época difícil sus economías crecerán alrededor del 3,5% y 4%. Estamos en el camino equivocado por culpa del correísmo, por culpa de Correa, por culpa de Moreno y por culpa de Glass. Pero está en manos de los ecuatorianos
cambiar esa tendencia en febrero del 2017. El presidente Correa ha anunciado que va a haber una investigación en los casos del Panama Papers. ¿Hay transparencia con la presencia del fiscal Chiriboga que está involucrado en el tema? Como ciudadano ecuatoriano, repito lo que ya dije, ojalá la Asamblea Nacional organice una comisión de investigación para que averigüe por qué los compinches de Correa aparecen en los llamados Panama Papers y que se dejen de jugar con la honra de las personas desde aquel diario de Alianza País, aquel diario, El Telégrafo, otrora decano de la prensa nacional, hoy el medio de comunicación de Alianza País, quien pretende pescar a río revuelto metiendo nombres de gente honorable que no aparecen en los Correa Papers y dejando de hablar de los compinches del correísmo, funcionarios públicos que deben explicar de dónde sacaron su dinero, por qué tienen esas propiedades, por qué las esconden en paraísos fiscales con el propósito de ponerlas a nombre de compañías sin ninguna actividad económica en el exterior. Yo creo que es importante un baño de verdad, pero los ecuatorianos y la prensa independiente deben de tener claro que Alianza País se ha apropiado de medios de comunicación que solamente transmiten las infamias del correísmo. Señor Lasso, buenos días. A propósito, denunciar el fiscal general de la Nación? bueno, querida dama, disculpando el orden de la Consuelo, educación. enseguida Sí. te doy la palabra. A propósito del tema, ¿ustedes van a apoyar al asambleísta Páez, quien está pidiendo la renuncia del fiscal Chiriboga, quien ha sido vinculado justamente en el tema de los Panama Papers? Porque él también se lo ha acusado de un depósito de cerca de $1 millón de una entidad financiera internacional. Mire, que cada persona le explique con la transparencia con la que yo explico mis posiciones personales y la de mi familia. Termine la absolución o el castigo con las correspondientes penas de acuerdo con la ley. Nosotros somos demócratas y un demócrata respeta el buen nombre de las personas y de sus familias. Así que se lleven a cabo todas esas investigaciones. Que no se juegue con los Correa Papers, no se juegue, y que la prensa nacional independiente esté atenta a la manipulación de los medios de comunicación de Alianza País. Consuelo. ¿A su criterio debería renunciar el fiscal general de la Nación? Yo no voy a anticipar un criterio. Yo creo que he sido claro en la respuesta que he dado y toda persona, sea fiscal o no fiscal, merece respeto y tiene derecho a presumirse su inocencia hasta que los jueces determinen lo contrario. Lo que yo creo es que debería impulsarse un proceso de investigación a todo funcionario público que aparezca en los Correa Papers. Con una recesión como la que proyecta el FMI en estos 3 años, 2015, 2016 Botellita de agua, si alguien es tan y amable. 2017, le decía, con una recesión como la que está proyectando el Fondo Monetario Internacional, es momento de empezar a discutir otras recetas. Alberto Ajica, César Robalino han planteado y empezar a discutir el retiro de los subsidios. ¿Esa podría ser una vía, señor Lasso? Hay que tener cuidado. He sido claro y lo ratifico hoy. Lo que estamos preparando en el movimiento, creo,
es precisamente ese modelo de oportunidades que a través del comercio y a través de la inversión se pueda generar empleo. Poner sus recursos en donde considere que estén más seguros. A confesión de parte, relevo de prueba. Recuerde usted aquel dicho de los juristas. A confesión de parte, relevo de prueba. El presidente Correa tiene un banco en Panamá y se llama Pacific National Bank y es de propiedad del Banco del Pacífico en Ecuador, quien está en manos correístas desde hace 9 años. Por lo tanto, el primero que debería de corregir las críticas que él señala de acuerdo con su opinión es él, precisamente. Es él quien tiene un banco en Panamá a través del Banco del Pacífico. En segundo lugar, es público y notorio que entre Correa y yo hay una diferencia muy grande. Por eso soy su opositor, porque mientras él ve en la cara de cada emprendedor ecuatoriano una fuente de ingresos para el bolsillo del gobierno, yo veo en la cara de cada emprendedor ecuatoriano la fuente de creación de empleo y oportunidades para los demás ecuatorianos. Mientras él entiende la política como la necesidad de poner una mordaza a los medios de comunicación independientes, yo veo la necesidad de tirar al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación para respetar la libertad de expresión como un aliado fundamental de un gobierno honesto, para respetar la acción de un periodismo investigativo como una herramienta importante de lucha contra la corrupción. Y en materia económica, mientras él es nacionalista y recibe en su despacho a los que él llama traidores a la patria, en este caso al presidente de la Coca-Cola, empresa norteamericana que anunció una gran inversión en Ecuador, pues entonces él está criticando a aquel presidente de Coca-Cola que no es nacionalista de acuerdo con su criterio y viene a invertir al Ecuador en lugar de hacerlo en Estados Unidos. Él critica a los chinos de Coca-Cola Sinclair entonces, que son unos antipatriotas, que no son nacionalistas, porque deberían de quedarse en la China y no venir al Ecuador a invertir. Mientras él cree en esas ridiculeces, yo creo en la libertad de la circulación de capitales en el mundo para que un país como Ecuador atraiga inversión extranjera, sin complejos, sin prejuicios ideológicos, sin falsos nacionalismos. ¿Para qué? Para crear empleo productivo para todos los ecuatorianos. Y concluyo su pregunta, Lenin, diciendo, Correa no sabe cómo le entra el agua al coco, no sabe que es poco a poco, no sabe que con bancos ecuatorianos en el exterior se pueden captar recursos de los extranjeros para prestarle al sector productivo ecuatoriano. Esas cosas no entiende él. Y por supuesto, ahora dice que yo no era nadie y que luego de 40 años de trabajo he logrado construir un patrimonio. Ciertamente que no era nadie. Ciertamente que luego de 45 años de trabajo soy alguien. Pero lo que le preocupa a él es que yo sea aquella persona que lo va a sacar a él, a Moreno y a Glass del sillón de Carondelet. Eso es lo que le preocupa a Correa. No, hay una campaña agresiva, diríamos, por parte del gobierno para justificar su nuevo paquete de impuestos. Por ejemplo, diciendo que ahora no se sube el combustible, no se suben servicios básicos y que lo que se están tocando son gaseosas y cosas que hacen daño a la salud. El correazo tributario es parte de lo que se conoce el paquetazo. Cuando suben combustibles, cuando eliminan el subsidio al gas, cuando a través de paquetazos tributarios, más de 20 durante los últimos 9 años,
incrementan los recursos del gobierno en las arcas fiscales. Pero el peor paquetazo que recibe una familia ecuatoriana es cuando el padre pierde empleo, cuando la madre pierde empleo, cuando el joven no consigue el que necesita para una vida digna, cuando el joven universitario vive en el subempleo. Este es el paquetazo de los correístas, la pérdida de empleo como producto de una economía que decrecerá en el 4,5% el año 2016. Y estas, cuidado, son las estimaciones al mes de marzo del 2017. Todavía faltan algunos meses por correr y Dios no quiera que la torpeza correísta no produzca una mayor contracción económica que la que nos anuncia el Fondo Monetario Internacional, porque eso golpearía aún más a la familia ecuatoriana. Señor Lazo, ¿persistiría usted un debate con el presidente de la República ahora mucho más en estos problemas? Encantado por recordarme esto. Encantado. Le voy a pedir a César Monge que organice ese debate, que fije el día, que fije la hora, que fije el lugar, que ustedes asistan, ahí estaré yo, y si no asiste el presidente saliente, pues lo pondremos de forma virtual, diciendo en televisión todo lo que él acostumbra a decir, pero se lo vamos a responder en tiempo real. Así que el desafío es de César Monge para concretar ese debate. Y ojalá que venga no solo Correa, que vengan los trillizos del continuismo, que para los tres tenemos muy buenos argumentos a efectos de demostrarle que es mejor que se queden en sus casas, que es mejor que dejen en paz a las familias ecuatorianas. Usted habla de levantar las elecciones, señor Lazo. César Monge anunciará en su debido momento, pero frente a ustedes lo comprometo a él a organizar el debate al que no ha querido asistir el presidente saliente. Apremie el tiempo para ello. Ese debate debió haberse dado en la campaña del 2013 y él fue el único que no asistió, el resto de candidatos asistimos. Ese es el debate que debió haberse dado ya hace un año por motivo de la ley de herencia y la ley de plusvalía, pero le dio miedo y no ha querido aceptarlo. Y el miedo no es a mí, el miedo que él tiene es poner cara frente a ustedes, los medios de comunicación independientes, frente a todos los ecuatorianos, porque ahí yo le preguntaré, ¿cómo se le ocurrió a usted despilfarrar 1.200 millones de dólares en lo que usted llama una refinería del Pacífico que es imaginaria y donde solo hay un terreno nivelado, donde ya no hay 1.200 millones de dólares, ni tampoco una refinería? Yo le preguntaré ahí, ¿de cuándo acá a usted se le ocurre construir un edificio de la UNASUR cuando no hay medicinas para los ecuatorianos en los centros de salud público? ¿De cuándo acá construye aeropuertos en lugares donde no van los ecuatorianos por vía aérea, sino por vía terrestre? Tendrá vergüenza, porque deberá responder por qué la ruta Goyas cuesta 16 millones de dólares por kilómetro, cuando en el Perú, en Colombia y en el propio Europa esos costos fluctúan entre 500.000 y 1,5 millones de dólares por kilómetro. Tiene miedo, no quiere responder, porque a él le gusta hablar en sus monólogos sin que nadie le responda. Pero César Monge será esa cuña que lo obligará a ir al debate, y si no va, quedará en evidencia la cobardía de quien no quiere enfrentar al pueblo ecuatoriano para explicar sus desaciertos. Muchas gracias a todos.